Quiero leer la palabra del Señor y luego oraremos por la palabra y por también estas vidas que hemos mencionado. Y quiero que volvamos a regresar al segundo libro de Reyes, Segunda de Reyes. Y vamos a leer en esta mañana en el capítulo 22 de Segunda de Reyes y vamos a leer los versos del 18 al versículo número 19. La semana pasada leímos de ese libro, amén, el versículo 24 y 25 del capítulo 23, pero hoy vamos a leer capítulo 22, versos 18 al 19. Y leemos la palabra maravillosa y hermosa del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oístes las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando lo oíste, lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Padre, en esta mañana te damos gracias. Qué honor, qué privilegio, qué experiencia maravillosa es la que tú nos permites disfrutar en llegar a tu casa y elevar ante tu presencia cánticos, alabanzas, oraciones, ruegos, súplicas, sabiendo, Padre, que todo lo que hacemos es a la gloria de tu bendito nombre. Lo que anhela nuestro corazón siempre es exaltarte a ti, porque tú tienes nuestra vida en tus manos. Mira, Señor, las vidas, los hermanos cuyos nombres hoy hemos mencionado en esta mañana, que atraviesan diversas situaciones. Te pedimos, Padre, que obres conforme a la necesidad que cada uno tiene, sabiendo que tú tienes, como decíamos, Señor, nuestra vida en tus manos. Obra sanidad, obra liberación, obra restauración. En el nombre poderoso de Cristo y en el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, todo dolor, Señor, todo diagnóstico, Padre, adverso que se haya pronunciado contra tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, pedimos que se revierta y que tú obres salud en el nombre de Jesús. Bendice a los niños que dan su experiencia de enseñanza y adoración. Bendice a los hermanos que han de ministrar sus vidas, que la palabra cale profundamente en ellos. Y también ruego a ti, oh Dios, que nos dé la gracia, la unción y la sabiduría para comunicar el consejo de tu palabra. Y estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. Tomar sus lugares. Amén. En esta mañana quiero, en la introducción del sermón, que es la segunda parte de lo que comenzamos a hablar el domingo pasado, puntualizar algunas cosas que me parecen importantes para entender lo que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de la vida de un rey extraordinario. Un rey del cual la Escritura habla notablemente que no hubo otro como él, que temió a Dios, que siguió los pasos de su antepasado, el rey David. Me refiero al rey Josías. Dedicamos el sermón pasado a hablar de las etapas iniciales del desarrollo de este rey. Un rey que comenzó a reinar cuando apenas tenía 8 años. Y debido a que estábamos frente a el momento cuando los jóvenes irían al campamento, utilizamos esa escritura para enfatizar el desarrollo de la gracia de Dios en la vida de un joven, de un niño que creció, llegó a ser joven y llegó a ser un hombre que temió a Dios con todo su corazón. ¿Cómo llegó él a ser ese joven? Fue
fue lo que dedicamos a hablar el domingo pasado. Y solamente quiero decirles algunas cosas bien breves porque necesito completar hoy la segunda parte de este sermón, cuyo tema es el encuentro con el libro, la historia de Josías. Decía que tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Era un niño. ¿Qué capacidad tiene un niño para reinar? Tiene que haberse rodeado de gente que con el consejo prudente y sabio provocara en él madurez suficiente para regir todo un reino. Y cuando uno mira quién era su papá o su abuelo, uno encuentra que este joven estaba contra todo pronóstico de ser un buen rey. Porque malo fue su papá, peor fue su abuelo, y ambos deshonraron el nombre de Dios de forma indescriptible, al punto de que él no tenía un ejemplo digno de imitar. Así que Dios en su gracia cubrió y pensamos, y mi teoría es que su mamá, cuyo nombre significa la amada, fue la que quizás Dios utilizó para preservar la mente de este niño a fin de que él llegara a temer a Dios. El asunto es que aunque no hay una respuesta contundente para ver o para explicar cómo él, contra todo pronóstico, decidió honrar a Dios, el hecho es que honró a Dios. La verdad es que él temió a Dios desde niño. Así que él comenzó a reinar, amén, contra todo pronóstico humano, entendiendo que Dios en su gracia le preserva y lo hace ser un buen rey. A los 16 años, cuando él tenía 16 años, y estoy utilizando la narrativa que aparece en Reyes y en Crónicas para complementar la historia de este rey. Dice en Crónicas capítulo 34, verso 3, amén, que él siguió los pasos de David su padre. Él tenía 16 años cuando el texto dice que él se dedicó a buscar al Dios de su padre David. 16 años. Y él tiene un hambre de Dios, un hambre de imitar. Quizás él oía o escuchaba las narrativas de la historia de un hombre tan poderoso, tan maravilloso como fue David. Y él quizás impresionado como todo niño que ve una historia, que ve un héroe y queda, amén, queda asombrado y queda tocado y quiere decir, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer. Porque le impresionó su biografía, su historia. Así que a esa edad él toma una decisión. Y esta es de buscar al Dios de su padre David. Cuando tenía 20 años, ocurre también en él otro evento que en Crónicas, amén, lo narra de esta manera. En el mismo versículo, la segunda parte del versículo 3 de 2 de Crónicas 34 dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 12 años de estar reinando, ya tenía él 20 años. Y en esos 20 años, él está tan impregnado de Dios, tan comprometido con él, que él decide comenzar una empresa de erradicar la idolatría que su padre Amón, que su abuelo Manasés había introducido a Israel, a Judá. Así que en él se va formando un carácter de un joven que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Un joven que comienza a amar no solamente a Dios, sino también él ama a la casa de Dios y comienza un proyecto de reparación a la edad de 26 años. Pero algo pasó en ese tiempo. Si era glorioso lo que hasta ahora hemos oído de él, si es algo maravilloso y hermoso y digno de imitar, porque cuando él comienza el plan de reconstrucción o de reparación del templo, él demuestra allí que a la edad de 20 años había desarrollado unas capacidades administrativas, espirituales y afectivas que eran dignas de imitar. Eso decíamos el domingo pasado. Pero en esa etapa de su vida, algo pasa. Usted puede decir, ¿habrá algo más para un joven
que a los 26 años ha logrado escalar esta comunión con Dios, este compromiso con Dios, ama la casa de Dios, ama a Dios, al Dios de David. La respuesta es, para Dios no hay límites. Dios siempre tiene algo más. Dios tiene algo más para ensanchar nuestras vidas, para profundizar nuestros corazones, para afirmarnos en la fe y para amar a Dios con más intensidad y con más entrega. Aleluya. Así que siempre habrá algo más para aquellos que tienen sed y hambre de Dios. A los 26 años, en el proyecto de reparación, ocurre algo que es extraordinario. Él tiene un encuentro con la palabra de Dios. Y yo quiero ahorita plantear algo que se me ocurrió mientras leía este pasaje con relación a este encuentro con la palabra de Dios. Recuerde que estamos en este año enfatizando la importancia de la palabra de Dios. De hecho, el lema del aniversario de este que vamos a celebrar ahora en este fin de mes es 56 años de fidelidad a la palabra de Dios. Si algo yo he visto en el desarrollo de esta iglesia desde su comienzo es que cada pastor que ha estado aquí, que no han sido muchos, aleluya, pero yo hablo de los pastores que estuvieron aquí, amén, tengo un testimonio que dar de ellos, y es que todo el tiempo ellos se afincaron en la palabra. Todo el tiempo ellos, se enfocaron en la palabra. Y yo he tratado de seguir el ejemplo de ellos, de que no haya otra cosa que hablemos que no sea la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra es la que permanece para siempre. Dios no tiene compromiso con mis interpretaciones, con mis comentarios. Dios tiene un compromiso con su palabra. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Usted no le crea mis comentarios, usted crea la palabra de Dios. Aférrese a ella. Ella es la que le va a dar vida. Decía, el que le será maduro para toda buena obra en el reino de Dios. Aleluya. Así que había una sorpresa hermosa para Josías. Todavía su vida no estaba completamente realizada en Dios. Había una dimensión más poderosa que Dios tenía para él. Y esa dimensión estaba relacionada con el encuentro con la palabra de Dios. Este encuentro con la palabra de Dios tiene dos dimensiones. Una que es personal y otra que es congregacional. Porque lo que le pasa a Josías, debo decir, comenzó a trabajar en él, pero no se quedó en él. Él lo transfiere, lo lleva al resto del pueblo. Y veamos de qué se trata. Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 8, dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Mire lo que pasa. Recuerden que en esta etapa, lo quiero volver a repetir, están en el proyecto de la reconstrucción del templo. O por lo menos, no es una reconstrucción, es una reparación, porque había grietas. Recuerde que la vida desviada de Manasés y de Amón, padre y abuelo de Josías, fue descuidar las cosas de Dios, introducir imágenes de acera, imágenes de Baales, prácticas profanas, prácticas denigrantes, prácticas que, óigame, cuando usted lee la palabra de Dios, dice, ¿cómo es posible que alguien llegue a ese nivel? Pero recuerde, cuando alguien se aleja de Dios, cuando alguien, cierra sus oídos y sus ojos a Dios, ¿sabe que lo está abriendo las tinieblas? ¿Sabe que está, perdiendo la audición de lo que es correcto para escuchar lo que no lo es? Y muchas veces, engañados por esa condición, a veces hacen cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Dios guarde, Dios nos ayude, a abrir los ojos a Dios y que su luz nos ilumine. El asunto es que Josías comienza a sacar fuera, a limpiar, a sacar todo lo que estaba mal, todo lo que era desagradable a Dios. Y obviamente por descuido, se había afectado el templo.
Y en ese proceso, él encarga a personas que, ya dije, fue con un administrador, dinero, etcétera. Pero en el proceso, en ese trabajo intenso de reparar, pasa algo. Pasa algo que me provoca una pregunta que la voy a hacer ya mismito. Amén. Y es que encuentran el libro de la ley. ¿Qué era el libro de la ley? El Pentateuco. Encuentra, amén, lo que Dios le había hablado al pueblo a través de Moisés. Era la escritura que tenían ellos a la mano en ese momento. Todavía no se había formado todo lo que significa el Antiguo Testamento y menos aún el Nuevo Testamento. Era la palabra de Dios. En ese momento esa era la palabra escrita de Dios, que la estamos utilizando en esta mañana para hablar de toda la palabra de Dios. Porque si Dios escribió el Pentateuco, también escribió, amén, los libros históricos y hasta el Apocalipsis. Así que todo esto es palabra de Dios. Y todas las veces que yo mencione el libro, usted piense en el libro. Amén. Gloria a Dios. Así es que encuentran el libro. Este sumo sacerdote le habla a este principal que había comisionado a Josías para atender la obra. Y dice, mira, encontramos algo. El libro. Aleluya. Encontramos el libro de la ley. No era cualquier libro. Uno pregunta, ¿será posible que en la casa de Dios se pierda el libro? ¿Qué usted piensa de eso? Aleluya. Estoy ahora interpretando, estoy ahora aplicando, estoy mirando la escena. Amén. Miles de años después, hoy, amén, año 2023, mes de septiembre, día 3. Aleluya. Yo me hacía esa pregunta. Y sabe que puedo contestar de alguna manera diciendo que cuando se pierde de norte la palabra de Dios, cuando el énfasis que hagamos en nuestra vida, en la iglesia, en cualquier escenario que no sea la palabra de Dios, cuando estemos enfocados en lo que la persona dice y no en lo que Dios dice, entonces se perdió el libro. Aleluya. Cuando tú y yo, amén, tenemos el libro en la casa y ya no de Dios, en mi casa, y está allí cogiendo polvo, el libro está perdido. Aleluya. Y esto toca mi corazón, amados hermanos. Porque usted puede oír cantidad de cosas y la pregunta es, ¿usted sabe si está en el libro? Porque si no está en el libro, no es palabra de Dios. O sea, Dios no ha dicho si no está en el libro. Y es impresionante que este sacerdote, yo no sé si él lo tenía guardado, escondido, yo no sé si él lo había leído. El hecho es que él dice, mira lo que descubrí. Está diciendo, mira, estaba inaccesible, no estaba accesible, estaba desconocido. Mira lo que yo encontré, pero gloria a Dios porque él lo encontró. Gloria a Dios porque encontró el libro. Así que él toma el libro, lo entrega a Safán el escriba y dice luego que este escriba queda tan impactado que él dice, el rey tiene que saber de esto. Me surge otra pregunta. ¿Todo lo que estaba haciendo Josías no era algo bueno? La respuesta inequívoca es sí. ¿No estaba él buscando a Dios? Sí. Pero ¿de dónde sabía él? ¿Qué fuente dirigía su búsqueda? Aleluya. Amén. Son preguntas que surgen cuando uno lee la palabra de Dios. O sea, mi respuesta, mi hipótesis es que él estaba únicamente dirigiendo su vida por lo que escuchaba. Hay un momento en la vida que tú te vas a dirigir por lo que escuchas.
Pero no puedes depender, porque mire, en este ejemplo yo veo que Dios dice, bien, Josías, tú has caminado bien, gloria a Dios. La historia de David la repiten y tú la sigues, pero yo quiero que tú tengas algo más que simplemente oír algo de alguien. Aleluya. Yo quiero hablarte directamente al corazón. Quiero que sepas que yo dije, no lo que alguien te dijo que yo dije. ¿Usted sabe que en la comunicación, cuando usted repite lo que alguien dijo, usted le quita y le pone? Eso es normal, o sea, esto no es pecado, eso es normal. Usted le pone un énfasis, una I donde no va, una coma donde no existe. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza cuando contamos las cosas. A veces minimizamos, a veces exageramos, todo depende con el ánimo que lo decimos o a quién lo decimos. Amén. Lo único que no cambia, ni una jota, ni una tilde, es la palabra de Dios. Aleluya. Así que Josías vivió ese tiempo y gloria a Dios que vio un buen ejemplo. Gloria a Dios que escuchó una buena historia. Alguien le contó algo poderoso de Dios y gloria a Dios que basado en eso, él se sostuvo. Pero tú no te puedes sostener solamente con lo que otro te puede decir. Tú tienes que ir a la palabra de Dios. Aleluya. Cuando Josías recibe el libro, de hecho, inicialmente él no lo lee, a él se lo leen. Pero le están citando la palabra de Dios. Y dice en los versículos del 12 al 13 de 2 de Reyes 22, que el rey recibe el libro. Cuando escucha el libro, el rey queda impactado. El rey queda tocado de forma poderosa. Y él le entra una inquietud. Porque aquel encuentro con el libro provoca una transformación en la vida del rey Josías. Si Dios ya había obrado en él, ahora con el libro está obrando más poderosamente. Y dice la Biblia que cuando él es impactado con el libro, dice, y estoy leyendo ahora el verso 13 del capítulo número 22. Yo quiero leerles, por ejemplo, un verso anterior, el 11, que ahí manifiesta la reacción. Cuando Safán habla al rey, le da el libro y dice el verso 10 al final, y lo leyó delante del rey. Verso 11 dice, luego el rey dio, y cuando hubo oído el rey las palabras del libro, rasgó sus vestidos. Y voy a hablar de esto más adelante, porque se va a repetir esta palabra otra vez. Así que él reacciona con un símbolo externo de lo que es el dolor, el impacto. Cuando alguien recibe una noticia impactante, la señal que hacía el oyente del impacto de la noticia era romperse las vestimentas encima. Es un dolor, es una acción desesperante que habla de lo profundo que ha sentido lo que está pasando. Y en este caso, lo que está pasando es que está oyendo la palabra de Dios. Está escuchando la lectura del libro. Y él se rompe la ropa encima, indicando cómo le ha impactado la palabra de Dios. Por favor, si a usted le impacta la palabra de Dios esta mañana, no se rompa las ropas aquí ahora. Aleluya. Rompa su corazón. Rompamos el velo de nuestro corazón. Aleluya. Oh, que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, rompa algo en nosotros, que no sea la camisa, que sea mi vida. Aleluya. Oh, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Cuando él reacciona de esta manera, él no se puede quedar quieto. Y él dice en el 13, id y preguntad a Jehová por mí
y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Aleluya. Él dice que allí Dios se revela. Allí Dios le habla, le dice a él quién es Dios, lo que ha hablado. Algunos comentaristas dicen que estaba leyendo los últimos capítulos de Deuteronomio. Cuando Dios le dice al pueblo: he aquí yo pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Si escogen la bendición, habrá esto y esto. Pero si escogen la maldición, habrá esto. Y el cuadro social que estaba viendo Josías y que vio en su papá y en su abuelo, estaba descrito claramente en el libro, que era un cuadro de desagrado a Dios. Y eso tenía implicaciones. Por eso podemos entender, Dios, ¿qué ha pasado? Dios habló esto, yo no lo sabía. Dios tiene señalado este juicio para nosotros porque hemos desobedecido a Dios. Pero ¿cómo lo supo? Lo dijiste, Gladys, por la palabra. Porque apareció el libro, porque oyó el libro, porque creyó en el libro, porque recibió el libro. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y dijo: por favor, alguien interceda por mí. Vayan, pregunten qué tengo que hacer. Qué tremendo, gloria a Dios. Miles de años después, un hombre confrontado con la palabra de Dios dice: ¿qué tengo que hacer, oh Dios? Es como el encuentro que tuvo, amén, Pablo con Jesucristo allá camino a Damasco. Se encontró con la palabra, con el verbo de Dios. Y dijo: ¿qué pasa, Señor mío y Dios mío? ¿Qué tengo que hacer? Tú y yo nos encontramos con el verbo todos los días que vamos a la palabra. Y quiera Dios que la pregunta que hagamos es: ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué me dices? ¿Qué tienes que decirme? Josías pide que alguien pregunte qué tiene que hacer. El texto bíblico nos dice que había una profetisa de nombre Hulda, verso 14 de ese capítulo. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Seicán, Abcor, Safán, Asías, bueno, una comitiva. Una comitiva salió para buscar a una mujer. Podía ser también un hombre, pero qué interesante, la Biblia no tiene problema. Dios usa a quien quiere usar. Y hemos dicho que la Biblia, contrario a las filosofías feministas que aparecen en el mundo, la Biblia es contrario a eso. La Biblia da un lugar digno a la mujer. Y aquí quien aparece en la escena es una mujer llena del Espíritu de Dios. Y ellos van a donde ella para preguntarle, para que ore. Gloria a Dios. Porque él había leído unas palabras en ese libro. Mire, cuando ellos llegan, voy a resumir unas cuantas cosas. Cuando ellos llegan donde la profetiza, la mujer de Dios en ese momento, ellos comienzan a explicarle. Y en el verso 15 ella dice estas palabras: díganle al varón que les envió a ustedes, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Porque me dejaron a mí, quemaron incienso a los dioses ajenos, provocando mi ira. Mi ira se ha encendido contra este lugar, no se apagará. Mire, amados, lo que estaba escrito en el libro, lo que Dios había hablado como consecuencia del apartarse de Dios del pueblo, eso iba a venir. Hay cosas que en este libro están, amados, que van a venir. Para
contextualizarlo y traerlo al presente, sabemos que hay cosas que se desatarán sobre esta tierra, sobre la humanidad, sobre todo, ¿verdad?, los que han rechazado el nombre de Jesús. Tiempo terrible. Ayer, para contarle una historia corta, pasó algo. Estaba haciendo un trabajo aquí en el templo que tenía que hacer y llevaba meses pensando hacerlo y era en el techo, es en el techo, todavía no está terminado. Y era temprano en la mañana, ya a las, bueno, qué sé yo, no vi la hora, después la supe, le digo luego a qué hora era, y yo sentí un sofocón tan profundo, y Johnny vino a auxiliarme, y vino a ayudarme, y le dije, bueno, no terminamos el trabajo, y Johnny, tenemos que irnos, esto está insoportable. Y me dio hasta un mareo, porque yo dije, ¿será la edad? ¿Será que ya no tengo la fuerza que tenía hace tantos años? Pero después, el asunto es que después que tomamos tanta agua, Johnny me dice, pues mira, tómate algo más dulce. Ve a la cocina, búscate un refresco allí en la cocina. Y me tomé casi medio botellón de Sprite. Y ahí comencé y me senté en el piso y yo decía, Johnny, ¿qué hora es? Yo pensaba que era la 1 de la tarde, que era la tarde. Y yo, no, son las 11:30. ¿Qué? Johnny, se está cumpliendo la palabra de Dios. La Biblia dice que el sol va a calentar 7 veces más. Yo que estamos en la segunda, estamos en el nivel 2. Sí, amado. Obviamente, esto es un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean que estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo. Que hay cosas que están allí que no las cambia nadie, que van a cambiar. Ahora bien, pero dentro de ese proceso de la palabra cumpliéndose, Dios también tiene un pueblo que Él ha dicho, estaré contigo, te protegeré si me buscares. Buscadme y hallaréis. Oh, gloria a Dios. Y en este tiempo Dios le recuerda al rey y le dice, mira, lo que va a pasar. Mira ya. Y de hecho, como 5 o 6 reyes después, dije que habían 20 reyes, él el 16, el 19. Mire, se cumplió. Pero Dios le dio una palabra a este rey. Mire la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cómo se manifiesta en medio de un juicio que está en curso? Pero cómo Dios responde al que se humilla ante Él. Por eso es que Dios, amén, nos manda a humillarnos delante de Él. Después que Hulda le dice al rey, mira, lo que viene, viene. Pero escucha ahora la palabra que le habla al rey. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, le vas a decir así ha dicho el Dios de Israel. Aleluya. Por cuanto oísteis la palabra del libro. Por cuanto oísteis la palabra del libro. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que traigo sobre este lugar. Aleluya. ¿Qué marcó la diferencia? O sea, a José le tocaba lo mismo que a ellos, pero algo hizo la diferencia. Y permítame, antes de ir a abundar un poco sobre esto, dije hace un momento que la palabra de Dios se va a cumplir. Hay un tiempo señalado para el mundo donde llegará su hora cero.
Y Apocalipsis recoge todo ese escenario en visiones que se les entrega al apóstol Juan. Y es claro el libro cuando dice: bienaventurado el que oyere las profecías de este libro. O sea, feliz es el que lo puede leer y puede recibir esa palabra y prepararse. Porque Dios promete a su iglesia que no verá ese tiempo, pero se lo promete ¿a quién? A la iglesia. A los que leen el libro, a los que creen en el libro y a los que viven conforme a lo que el libro pide que hagamos y vivamos. Y aquí tenemos a Josías como un prototipo, como un anticipo, como una ventana que en la historia del pasado se nos abre para ver cómo la gracia de Dios se manifiesta para favorecer a un hombre y a un hombre y a un pueblo, porque por ese tiempo de Josías Dios bendijo a Judá y bendijo al rey, porque él oyó la palabra de Dios. Mira la importancia de oír la palabra. Romanos nos enseña en el capítulo 10 y dice: la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que ella le dice al rey: díganle al rey por cuanto oíste. Mire qué poderoso es el Señor. En el versículo 11 que les leí a ustedes del capítulo 22, donde dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esa es la única descripción que encontramos de la reacción del rey antes de que haya el encuentro de la comitiva que va con Hulda. La pregunta es: ¿cómo Hulda sabía que él se había humillado? ¿Cómo Hulda sabía que él había llorado? ¿Cómo Hulda sabía todas estas cosas que se describen cuando ella le dice: díganle al varón que oyó, que se humilló? Aleluya. Ella no lo vio. Dios lo vio. Dios vio. Y Dios le revela a ella todo lo que Dios vio que él hizo cuando oyó la palabra de Dios. Todas estas cosas Dios las vio y le dice a la sierva de él: dile a él que yo vi esto y esto que él hizo, y eso fue abocado en mí, que él no verá ese mal. Aleluya. Dios conoce cómo tú y yo reaccionamos a la palabra. Tú no podrás decir nada ni hacer nada, nadie te verá, nadie sabrá, pero Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios estuvo atento al mínimo detalle de cómo él reaccionó ante la palabra. Por eso cuando la sierva de Dios habla, puede describir con tanta precisión, con tanta lucidez y hermosura lo que ningún ojo vio, solo el ojo de Dios. Solo el ojo de Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. O sea, Dios te ve en tu soledad. Dios sabe lo que en la intimidad tú puedes hacer. Dios lo ve. Dios lo ve. Así que cuando leemos esta escritura, encontramos las acciones que el Espíritu revela a Hulda, que fueron las que él hizo. La primera, repetimos, es que él prestó atención a la palabra de Dios. Él escuchó con atención y con una actitud de obediencia. Oír, en ese término que aparece en la Biblia, no solamente habla de comprender, sino habla también de la intención de obedecer. O sea, ya había una actitud dispuesta. No a contender con la palabra, sino a humillarse para obedecerla. Lo segundo que observamos es que su corazón se enternece, se conmueve
Siento un desfallecimiento. Lo que estaba escuchando tocaba las fibras más profundas de su corazón, conmoviendo su corazón, haciéndolo maleable, haciéndolo manejable, haciéndolo una masa donde el alfarero divino podía imprimir en él, porque estaba dispuesto a recibir ese toque de formación de las manos del alfarero. Tú puedes escuchar algo, pero puedes tener una actitud contenciosa, una actitud de resistencia, una actitud de autojustificación. Tú puedes escuchar cosas y mientras tú escuchas, estás fraguando tu respuesta. Estás a la defensiva. Él, cuando oyó la palabra, él bajó las defensas, suavizó el corazón para que ahí se aterrizara y se hundiera la palabra de Dios. No era un canto de cemento que la palabra rebotaba. No era un corazón donde la palabra encontró espacio. Oh, gloria a Dios. Porque a veces tenemos conversaciones, oímos cosas y ya estamos en el corazón que ya endurecido, ya sólido. Ahí no, difícilmente con un chippy hammer puede pasarse alguna perforación para aquellos que son constructores. Aleluya. Él dispuso su corazón. Y de hecho, una señal de un corazón así es el humillarse. Y dice en ese lugar, porque te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado. Él se abatió, se tiró al suelo, se quebrantó. Aleluya. Cuando escuchó la palabra de Dios. Él rasgó sus vestidos, que es una manifestación de arrepentimiento, de quebrantamiento. Él lloró en la presencia de Dios. Derramó su corazón en llanto, en ruego, en súplica. Dios no guarda silencio ante un hombre o una mujer que es quebrantada, que se humilla ante Él, que llora en su presencia. Así como Josías no tuvo un silencio de Dios, sino una respuesta de Dios. Cuando le dice, yo también te he oído. Aleluya. Yo también te he oído. Son las actitudes que Josías nos muestra como un ejemplo ante el encuentro con la palabra de Dios. Quiera Dios y permita el Señor que esta historia que hemos leído, y esto es lo que podemos hablar respecto al plano personal, porque todo lo que hemos hablado hasta el momento es ese impacto en la vida de Josías. Que podamos de alguna manera por lo menos sensibilizar el corazón ante la palabra de Dios, darle lugar en nuestras vidas, entendiendo que es Dios hablándonos para bendecirnos, para ayudarnos, para corregirnos. Pero algo importante que tenemos que entender es que lo que Dios hace con nosotros no se queda únicamente con nosotros. Hay un segundo nivel o una segunda dimensión que les decía a ustedes que es la dimensión comunitaria. Porque la transformación y el encuentro que tuvo Josías con la palabra de Dios, él no se queda con esa experiencia para gozarse y celebrarla él solo. Él sabía que esto también afectaba al pueblo. Y él ahora lleva la palabra al pueblo. Para avanzar un poco y ir concluyendo, lo primero que hace Josías después de este impactante encuentro con la palabra de Dios y de haber experimentado esta transformación que se describe, como ya hemos mencionado,
Él convoca al pueblo, convoca a los ancianos. Dice el capítulo 23, verso 1. De hecho, el capítulo 23 completo es la respuesta comunitaria de lo que ocurre en la intimidad con Josías y cómo él cómo lleva esto al pueblo. Esto no se queda con él, esto trasciende y él comienza a hacer cosas. Claro, él era rey, no estoy diciendo, ¿verdad?, que ahora, pero hay cosas que nos toca hacer en respuesta a lo que Dios ha trabajado en nosotros, en lo íntimo y en lo personal. Dios aquí trata contigo, conmigo, aquí en el culto, en la iglesia, en este espacio, en tu casa, en tu oración, en tu cuarto. Pero eso que pasa en tu vida, en lo interior, en lo íntimo, trasciende luego a lo exterior, a lo que está a tu alrededor. Y vemos el capítulo 23 como una respuesta a esto que ha vivido Josías y cómo impacta al pueblo. Lo primero que hace él es que él convoca al pueblo. En el verso 2 dice que el rey sube a la casa de Dios con estos varones a Jerusalén, con los profetas, los sacerdotes, con todo el pueblo. Dice desde el más chico hasta el más grande. Y aquí pasa algo tremendo. Ya Josías no está dependiendo de que alguien le lea la palabra. Ahora él le lee la palabra al pueblo. Ahora él le comunica la palabra que ha recibido al pueblo. La palabra que le ha transformado, la que le ha cambiado, la que le ha llevado a esta experiencia sobrenatural. Ahora él dice, yo esto lo voy a impartir al pueblo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. La experiencia tuya con Dios, el encuentro con su palabra, tiene que trascender a tu persona y llevarlo aquí, al pueblo, al necesitado. Dice, desde el más chico, mire, él tenía la autoridad, él tenía, amén, lo necesario para decir, yo desde chiquito, yo desde niño he vivido para Dios, pero ahora le quiero testificar de que Dios ha incrementado en mí el hambre y la sed por Él. Les cuento qué me ha pasado. Me encontré con su palabra. Aleluya. Por eso él le podía hablar a los niños, le podía hablar a los adolescentes, a los prejuveniles, a los jóvenes maduros y a los adultos. Oh, gloria a Dios. Allí en esa expresión pública, él hace un pacto con Dios, compromete al pueblo a que busque a Dios, a que guarde sus mandamientos, sus testimonios. Hermano, yo no puedo quedarme en este capítulo porque si no salimos de aquí en la tarde. Este capítulo 23 es impresionante, es todo lo que hizo. Mire, ahí yo numeraba como 9 actos y dejé de contar porque ya eran bastantes. Pero mire, él limpia la casa, él saca los signos zodiacales, la astrología que se había metido en el templo. Él saca la astrología, el zodiaco, él saca. Hermano, mire, esto sorprende escucharlo, pero está en la palabra de Dios. Había hasta prostitución. Él saca, había mujeres allí que tejían tiendas para acera. Él las saca del templo. Él saca el sacrificio de los niños. Él saca los caballos que estaban, mira, hasta caballos, hermano, estaban allí porque habían caballos que estaban siendo idolatrados porque ellos cargaban los carros del sol. Una práctica idolátrica antigua. Los saca a los adivinos. Pero lo más importante, y aquí voy a cerrar, lo más importante de todo esto, y eso sí lo voy a leer, vaya conmigo por favor al final del capítulo 23, bueno, no es al final, pero bueno, casi al final, vaya conmigo al versículo 22. No, vaya al 21, por favor. Los que le interese saber más abundantemente esto que voy a leer, hay un texto paralelo a este que se encuentra en 2 de Crónicas 35. Hay 19 versículos hablando de esto que Reyes resume en 3. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Entonces, él dice, hagan la Pascua. ¿Por qué? Porque en el libro
estaba escrito. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, dijo: sacrifiquen un cordero, pongan sangre en el dintel de las puertas. Esto será una celebración perpetua para Israel. Y luego le explicamos por qué. Y usted lo sabe ya también, pero lo vamos a recordar ahora. Amén. Porque cuando esté la sangre puesta en el dintel, pasará el ángel de la muerte y no tocará esa casa, no entrará, no habrá muerte allí, habrá vida. Porque hay sangre sobre el dintel. Y esto ustedes tienen que hacerlo todos los años. Pero escuche, él dice, hay que celebrarla. Él no sabía de la Pascua. Josías no sabía. Porque de las cosas que quizás no se le comunicó a él, de esa carencia de conocimiento de la palabra de Dios, él no tuvo la verdad de que era una ley hasta que el libro se lo dice. Tienes que celebrar la Pascua. Y mire qué grave es el asunto. Escuche el verso 22 y 23. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Nadie se había acordado. Estaba, amén, lejos de su mente la importancia de celebrar este acto. Tenía 26 años, dice el verso 23, cuando Josías hizo esto. Mire, ¿por qué era importante? ¿Y por qué es importante? Porque no es un asunto del pasado. O sea, la Pascua que Dios le ordenó a Israel era el ABC de la muerte de Cristo en la cruz para librarnos de la maldición de la muerte y darnos vida eterna y hacernos hijos de Él. De las cosas que Dios le instituyó a Israel, muchas de ellas están en la palabra de Dios. Hebreos habla sobre esto. Amén. Eran símbolos, eran prototipos de lo que se cumplió en la persona de Jesucristo. Por eso que no se podía faltar a esa celebración. Tenía que recordarla, porque cada vez que se celebraba, Dios decía: vendrá un día que el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, su sangre será derramada en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad y librarles de la maldición del pecado. Oh, gloria a Dios. Siglos que esa festividad no se hacía. Ahora el libro decía a Josías: celebren la Pascua. Y Crónicas dedica 19 versículos para hablar de la extraordinaria celebración, de la fiesta espiritual que provocó, amén, esta palabra en Josías que se transfirió al pueblo. Hubo fiesta por primera vez por siglos, a una fiesta poderosa honrando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Por qué lo hicieron? Porque estaba en el libro. ¿Cuántas cosas a veces no hacemos porque no leemos el libro? Amado, esta historia es una historia, yo les recomiendo que usted repase tanto la lectura de Reyes 21, 22 y 23 y luego vaya a Crónicas y agrupe ambas narraciones y usted va a ser enriquecido con esta palabra de Dios. Pero yo creo, amados hermanos, que hay unos elementos que nos tocan en el día de hoy, que creo que nos ayudan a entender la importancia de oír, atender, obedecer lo que Dios nos habla en su palabra y que podamos romper el corazón, como dice la Escritura en una ocasión, ¿verdad? Hablando de esta metáfora, de esta comparación. No es que se corten el prepucio, es que corten ¿qué? El prepucio del corazón. Se trata de nuestro corazón. Romper el corazón, abrirlo al Señor y permitir que Él entre y que su palabra haya hueco en nosotros. No hagamos como Israel, que endureció su corazón
el texto bíblico dice, endureció su cerviz, la endureció y no permitió ser guiado por la palabra. Y sufrió las consecuencias. Y el mundo que hoy vivimos, al cual se le entrega la palabra de Dios, al cual se le entrega el consejo de Dios, no de hombres. Mire usted, en esta mañana, y yo siempre lo digo y lo repito, usted réstele a este sermón todo lo que fue mi interpretación. Y ahí va a tener como el 80% de lo que tiene que rechazar. Pero hay un 20% que es pura palabra de Dios. Esa es la que te va a salvar. Esa es la que debes escuchar. Es la que debes recibir. La que debes creer. La fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Señor, tu nombre bendigo, tu nombre adoro, tu nombre alabo, Padre. Y te doy gracias, Padre, por esta historia tan hermosa, tan maravillosa, tan confrontadora. La historia de este rey, siervo tuyo, que te honró en su juventud. Señor, que nos permite hablar de él y sacar enseñanzas, aplicaciones para nuestra vida hoy en el siglo XXI, en este año de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a humillarnos, a responder a tu palabra, a entender que no es de humana fabricación, que no es fábula, que no es cuento de camino, que eres tú hablándole al hombre. Hablando al hombre para que el hombre no se pierda, para que el hombre camine rectamente. Cuando digo hombre, hablo del niño, de la joven, de la dama, del caballero. Para que nosotros, Señor, para que cada uno de los que ha mirado a ti pueda ser iluminado a través de tu Santo Espíritu y por tu palabra. Hay luchas, hay batallas que todos tenemos, Señor, en tantas áreas de la vida. Pero tu palabra tiene una respuesta. Tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma, corta los tuétanos, los pensamientos son discernidos. Aleluya. Y todo esto, Padre, es tu hermosa, tu poderosa provisión para el hombre, oh Dios. Aleluya. Permítenos, oh Dios, que no seamos oidores olvidadizos, que no endurezcamos nuestro corazón. Por favor, Espíritu Santo, riégalo con tu divino aceite, suavízalo, Señor, y permite que en él entre tu palabra para hacer todo aquello por el cual tú la envías a mi vida, Señor. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Si en esta mañana alguien quiere acercarse al altar, el altar se abre para recibir a todo aquel que quiera, en primer lugar, reconciliar su vida con Cristo. Si hay alguien que entiende lo que ha oído en esta mañana, no es una historia del pasado, es una historia del presente que habla de un Cristo que te ama, que vertió su sangre en el Calvario, que es la Pascua, que es el que entregó su vida por ti. Hoy es el día de salvación, tanto los que están presentes como aquellos que están allá en la audiencia. Hoy es el día de salvación. También queremos invitar, si estás enfermo, si estás enferma, hay lugar a los pies de Cristo. Por su llaga, dice el Señor, hemos sido sanados y curados. La palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay alguien enfermo en la casa, dice Santiago, llama a los ancianos, únganle con aceite. Aleluya. Esa es la provisión de Dios para el enfermo. Enfermo del cuerpo, enfermo del corazón, no importa. El Señor sana tus heridas. Aleluya. O si sencillamente
quiere responder a la palabra de Dios y quiere decir: aquí estoy, Señor, para ser como Josías. Quiero abrir mi corazón cada día a tu palabra. Quiero cada día que tú, Señor, me llenes más de tu palabra. Aleluya, el altar se abre también. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Nereida, pasa acá, Nereida. Gloria. Ahí estás aquí, ya estás aquí. Te tenía en mi mente. Ancianos, Ana Kardec, ven acá, pasa acá. Gloria a Dios, pasa Ana. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Unjan estas vidas en el poder del Espíritu de Dios. Cada una tiene situaciones diversas, pero el Señor Todopoderoso tiene toda autoridad, todo poder. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, dígalo. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y por eso es que te alabo, y por eso es que te sirvo, es por eso que te doy mi corazón. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy mi corazón. Y otra vez, tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que dele tu corazón a Jesús. Oh, sí, mi corazón. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy mi corazón. Aleluya, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Su amor por ti, aleluya. Oh, gloria a Dios, no hay más amor más grande que el suyo. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos, te alabamos, Padre. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuyo es el poder, oh Dios. Qué bueno, dele gracias, dele gloria al Señor, dele gloria a su nombre, aleluya. Oh, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Se está todavía orando en el altar. Oh, gloria a Dios, amén. Oramos por Kay Joely García. Padre, en el nombre de Cristo, mira esta tu hija, mira esta vida, Señor, que está pidiendo por sanidad. Tu palabra, Señor, no tiene límites.
No tiene barreras, Señor, no hay distancia. Enviamos la palabra de fe, la palabra, Señor, que da vida. Tú eres el verbo de vida. En el nombre de Jesús, que Kaeli, en el nombre de Cristo, recibe el toque sanador. Nidia Santiago, ahí donde tú estás, Nidia, en esa mano, ahora mismo enviamos la palabra. Toca esa mano, Señor. Tócala ahora mismo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. A cada enfermo, Señor, que está aquí, enviamos la palabra a sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, toda gloria, toda honra es tuya. Tuya es la alabanza, tuyo es el honor, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya.